A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Bienvenidos amigos televidentes, les saluda Antonio Rojas, médico ginecólogo. El día de hoy en nuestro programa semanal de Salud Femenina voy a tener el agrado de comentar y conversar con ustedes acerca de un tema muy importante a nivel nacional, a nivel tema de salud, que es acerca de la anticoncepción, planificación familiar, que ha sido el talón de Aquiles del sistema de salud en este país, ya que tenemos muchas complicaciones, el tema de embarazo en adolescentes, el mal manejo de anticoncepción. Entonces, es un tema que debemos dedicarle mucha importancia, y ahí viene la necesidad de que ustedes como mujeres y nosotros como hombres acudamos a nuestro médico de confianza para tener una buena historia clínica y podamos tomar la decisión del mejor método anticonceptivo con el que podamos tener una buena calidad de vida, una buena salud sexual, y con esto tener también el deseo de planificar el número de hijos que podamos llegar a tener. Entonces, qué mejor que comenzar en este tema con la primera imagen que vamos a ver ahorita, que es la anatomía y es los órganos reproductores del hombre y de la mujer. Entonces, en la imagen del lado izquierdo vemos el testículo, el conducto que transporta los espermatozoides, las vesículas, la próstata y por ende el pene y el trayecto de salida de todo el líquido seminal. En el lado derecho vemos el aparato reproductor femenino. En el número 1 vemos los ovarios, las trompas de falopio. En el número 2 el útero, en el 3, 4 y 5, y en el 6 la parte vaginal. Es importante que nosotros conozcamos la anatomía para poder decidir así el mejor método que nosotros vamos a usar y el método que nos podamos referir. En la siguiente imagen vemos una categorización muy fácil de entender, donde vemos una clasificación, que tenemos métodos anticonceptivos de barrera, tenemos métodos anticonceptivos irreversibles, hormonales, los dispositivos intrauterinos y los que no son muy fiables, que son los naturales. ¿Sí? Nos vamos a referir muy rápidamente a cada uno de ellos. Pero es muy importante, vamos a ver en la siguiente imagen, que conozcamos acerca del ciclo menstrual. El ciclo menstrual vamos a hablar muy rápidamente, ya que esto va a ser muy importante que tu médico te explique y que tomen decisiones para el método anticonceptivo y conozcas sobre esto. En el ciclo menstrual que vemos aquí en la imagen, vemos que en las líneas rojas son los días que vamos a estar en menstruación. En las primeras flechas azules vemos los días que no estamos en fertilidad, que no estamos fértiles, que podríamos tener relaciones de forma segura. En el ángulo verde vemos donde tenemos mayor probabilidad de quedar embarazados, y a continuación los días que ya no tenemos riesgo. Entonces, ¿qué debemos conocer de esto? Es importante que el ciclo menstrual lo conozcas muy bien, que sepas cuántos días dura tu ciclo. Para esto necesitas una buena guía. Entonces, la confianza que tú tienes con tu médico para poder llegar a conocer esto es importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que el médico ginecólogo tiene que ser el médico que más te conoce, con el que más confianza tienes. Es el médico que tiene que conocer cada detalle de tu vida para así poder llegar a dar una atención de calidad. En la siguiente imagen vamos a ver rápidamente todos los métodos o la mayoría de métodos de anticoncepción que tenemos. Aquí es una gráfica bastante didáctica donde encontramos el condón masculino femenino, las píldoras, el anillo, el dispositivo intrauterino, inyecciones, y vamos a hablar de cada uno de estos a continuación.
En la siguiente imagen vemos algo que es muy importante conversar con nuestros pacientes para tomar la mejor decisión en anticoncepción. Esta imagen refleja muchísima información. En la flecha que vemos al lado izquierdo nos señala los métodos de acuerdo a la efectividad que tiene el método. Entonces vemos que los métodos más efectivos son el implante, la vasectomía, la esterilización y el DIU. ¿Qué significa esto? Que tenemos 2 quirúrgicos que son definitivos y tenemos 2 que son reversibles, que son los implantes que deben haber escuchado muchas veces y los dispositivos intrauterinos, ¿sí? Y a su vez, hacia menos efectividad en los siguientes métodos. Vamos a hablar más a detalle a continuación. Es importante conocer que el método que más se usa, como vemos en la siguiente imagen, es el preservativo. El preservativo es un método bastante confiable cuando se lo usa adecuadamente. Lo importante es que sepamos y conozcamos la colocación del mismo, y esto tienen que conocerlo tanto varones como mujeres. Entonces la colocación tiene que ser adecuada. ¿Cómo es la colocación adecuada? Tenemos que sostener al preservativo, tenemos que quitar el aire que existe en la parte superior, y luego la colocación a lo largo de todo el pene tiene que ser con el pene erecto y tiene que ir hasta la base, para que no exista el riesgo de que se sale y de que pueda haber alguna contaminación en cuanto a espermatozoides en la parte vaginal. En la siguiente imagen vemos el preservativo, el condón femenino. Este método no es muy usado porque no es muy cómodo para las mujeres, pero hay algunas mujeres que se adecuan a este y que funcionan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? La mujer tiene que introducir completamente este dispositivo hasta obstruir completamente el cuello del útero, y la penetración va a ser a través de este condón. A veces las mujeres se quejan porque estéticamente no es muy agradable y tiene que ir la penetración a través de este. En la siguiente imagen vemos el diafragma, que como yo siempre les digo a mis pacientes, no hay nada mejor que una buena imagen. El diafragma es un dispositivo de látex que funciona bastante similar al uso del preservativo femenino. Se coloca en lo más profundo para que haya una obstrucción completa del cuello del útero. Este es mucho menos grande, no tiene mucha afección a la parte genital, por eso es que la sensibilidad está conservada. En la siguiente imagen ya vamos a hablar sobre las píldoras. En esto, volvamos por favor. En cuanto a las píldoras, nosotros podemos hablar muchísimo porque tenemos múltiples moléculas que están incluidas en las píldoras, ¿sí? Tenemos un par de docenas de moléculas que se pueden usar, y es por eso que tu médico tiene que conocerte completamente, tiene que saber acerca de qué es lo que tú buscas en el tema de concepción y de salud sexual. Es muy importante que las pacientes que tienen este método sepan que es muy dependiente de la paciente. ¿Qué significa esto? Que la paciente tiene que ser muy regular en la toma de las pastillas, ¿sí? Las píldoras son muy efectivas cuando se las cumplen, pero tienes que saber los pros y los contras. Existen pastillas que pueden elevar un poco el peso, que pueden retener un poco de líquidos, pastillas que pueden tener un poco de efectos secundarios como dolor de cabeza, ¿sí? Poco control del acné. Hay píldoras que tienen muchos beneficios, y por esto es la importancia de conocer a nuestros pacientes. Tenemos píldoras que tienen dos tipos de hormonas, son estrógenos y progesteronas. Con estas píldoras vamos a menstruar y vamos a ver sangrados todos los meses, el mes a mes, ¿sí? Existen píldoras que tienen 21 píldoras para tomar, o tienen otras que tenemos de 28 días, que incluyen una medicación placebo con las que no dejarás de tomar nunca. Entonces, ¿cuáles son los contras de esta medicación? Que dependen de la paciente. Eso quiere decir que la paciente tiene que conocer absolutamente el método para que no exista errores en la toma del mismo. Cuando existen errores, tenemos que saber qué hacer, ¿sí? Entonces, ahí viene justamente el apego que tienes tú con tu médico, para que si es que tú tienes alguna emergencia o alguna falla en la toma de la medicación, puedan contrarrestar esto de alguna manera, ¿sí? También tenemos la mini píldora. ¿Qué es la mini píldora? Estas pastillas tienen solo una hormona, que es la hormona de la progesterona. Estas es un tipo de anticoncepción bastante noble, bastante bueno.
no se descansa nunca, se toma continuamente, puede ser tomado en lactancia, no tiene efectos ni alteraciones a nivel de la leche, pero igual depende mucho de la paciente, no puede haber errores, ¿sí? Es por eso que nosotros como médicos tenemos muchos criterios para elegir el anticonceptivo con nuestros pacientes. ¿Eso qué significa? Que yo no le puedo dar una medicación a alguien que yo creo que no puede llegar a cumplir. Entonces, la píldora puede ser muy buena, puede ser muy efectiva, puede tener pocos efectos secundarios, pero si es que la paciente no cumple o no es la adecuada para esta píldora, no nos va a ir bien. Entonces, necesitamos conocer del tema, necesitamos conocer el manejo del uso del anticonceptivo para no cometer errores, ¿sí? Entonces, vamos a hablar adelante del otro método anticonceptivo, como es las inyecciones. En la imagen vemos claramente, son unas inyecciones que pueden ser trimestrales, es decir, cada 3 meses, o mensuales. Este método es bastante fiable, es bastante confiable, es muy buen método, ¿sí? Si es que la paciente no tiene problema en que le pinchen mes a mes, no vamos a tener ningún problema con esta medicación. Esta medicación también tiene que ser elegida dependiendo de la paciente. A veces yo escucho o van pacientes a mi consultorio y me dicen: doctor, estoy inyectándome, he subido de peso, he retenido líquidos. Entonces ella no es la paciente adecuada para este método, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del método inyectable? Que tienen una dependencia de la paciente bastante menor. ¿Qué significa eso? Que tú te inyectas una vez al mes y el resto del mes no te preocupas del método. Pero si tú no cumples el mes a mes, el colocarte en la misma fecha, puede llegar a existir también la falla, y por eso es que muchas veces escuchamos que nuestros pacientes llegan embarazadas y nos refieren que habían estado inyectándose. Entonces, tiene que ser un método que sí depende ligeramente de nuestras pacientes y de la responsabilidad de que ellas cumplan o no con la inyección del mismo, ¿sí? Entonces, también tenemos las inyecciones que son cada 3 meses. Estas inyecciones son bastante cómodas, tiene que ser recordado por la paciente porque caemos en lo mismo que hemos estado diciendo. Tiene un grado de dependencia bastante menor, pero siempre depende que la paciente tenga o no el hábito de ir a inyectarse en tal o cual día, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que cuando usamos métodos anticonceptivos solo de progesterona, como la inyección de cada 3 meses, la paciente muy probablemente no va a haber sangrado, no va a haber menstruaciones, ¿sí? Y las pacientes a veces asustan y me dicen: doctor, ¿pero qué pasa con esa sangre? Se me va a la cabeza, al ovario, ¿a dónde se va a ir? Y no es así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros usamos un método anticonceptivo de una sola hormona, como es la progesterona, que podemos encontrarla en múltiples presentaciones que vamos a ver más adelante también, vamos a saber que nuestro útero no va a generar la capa de endometrio que se descama. Es decir, no se produce la sangre que mes a mes vas a menstruar. Entonces, es un método bastante seguro, son más seguros que los que son de 2 hormonas para ver menstruación y son bastante confiables, ¿sí? Muy bien, entonces eso en cuanto a las inyectables. Vamos a ver en la siguiente imagen un método anticonceptivo que es relativamente nuevo, tiene en el mercado no muchos años, estamos hablando más o menos unos 10 años. Este método es bastante confiable también, es muy fácil el uso, es un anillo anticonceptivo. El anillo anticonceptivo se lo coloca en la parte fúndica, en la parte del fondo de la vagina, lo más cerca del cuello del útero, para que no sea expulsado. ¿Cómo se lo introduce? Es un anillo de 5 centímetros de diámetro por 4 milímetros de ancho, que es muy flexible, como se ve en la imagen, y que la paciente genera esta presión sobre el anillo, haciendo un 8, y se lo coloca lo más profundo. Es bastante cómodo porque dura 21 días. La paciente se introduce en la parte genital, el anillo queda durante 21 días y puede tener relaciones y va a estar bastante segura. Es raro que los pacientes refieran que lo sienten o que les da alguna molestia. Es bastante raro también que sea expulsado. Se expulsa cuando no ha sido colocado correctamente. Entonces tenemos que saber que la colocación va hacia el fondo y no vamos a tener ningún problema.
Efectos secundarios es bastante menor a las píldoras y a los inyectables, porque este tiene un beneficio. La absorción del medicamento es a través de la vagina y no necesita un metabolismo a nivel del hígado. ¿Eso qué quiere decir? Que el anticonceptivo libera las hormonas que necesitas para la anticoncepción inmediatamente. No necesitan ser metabolizados. Es bastante bueno. Sí, en cuanto a costos, esta medicación no es muy costosa, está cerca a las inyectables, está cerca a las pastillas anticonceptivas, entonces es una buena alternativa. Eso viene la importancia de saberlo usar y qué hacer cuando tenemos alguna emergencia. Para esto, como les refiero, tienen que tener una confianza absoluta con su médico para que en cualquier problema de estos se comuniquen y sepamos qué hacer. En la siguiente imagen vamos a ver otro método que es bastante similar por cómo trabaja con el anillo. Es el parche. El parche anticonceptivo es bastante sencillo de usar. He puesto esta imagen porque me pareció bastante didáctica. Esos son los lugares donde podríamos usar el anticonceptivo. Este anticonceptivo es bastante confiable. Se lo cambia semana a semana durante 3 semanas y una semana se descansa para ver menstruación. Y es bastante bueno, pero necesita mucho de la paciente. La paciente no tiene que ser una paciente que suda demasiado, que no tenga mucho vello, para que la asimilación del medicamento sea muy bueno. Igual podemos usar en muchas zonas, como vemos en la imagen. Este también tiene el beneficio de que la asimilación es directa y no vamos a tener el metabolismo hepático, lo cual nos va a ayudar mucho para los efectos secundarios. ¿Sí? Con este método también se ve menstruación. En la siguiente imagen vamos a ver uno de los métodos más usados. Es un método que a mí me gusta mucho personalmente, yo lo uso mucho. Tiene algunos efectos secundarios, pero si es que tu médico conoce del método va a poder manejarlos muy bien. ¿Sí? Es el método del implante. He puesto nada más la imagen del implante que es de un solo palillo, como se ve. Es un palillo bastante flexible. Es un palillo flexible que se lo coloca realmente en 3 minutos, incluyendo el tema de asepsia, de anestesia, y se lo coloca muy sencillo, va debajo de la piel del brazo. Es un método que dura 3 años, es un método bastante confiable. De hecho, en la literatura se describe que este método es el método más seguro que existe. Es más seguro que la misma ligadura de las trompas uterinas. Tiene un porcentaje de falla de 1 en 10,000. ¿Qué significa eso? Que yo puedo colocar 10,000 implantes y nada más una paciente se va a quedar embarazada. Eso quiere decir que la confiabilidad del método es bastante buena. ¿Cuáles son los efectos secundarios de este método? A veces las pacientes pueden tener un poco de manchado, de un poco de sangrado, están mancha, 2, 3, 8, 15 días y ya comienza a desesperarse la paciente, porque a nadie le gusta sangrar tanto. Son sangrados muy pequeños, son muy escasos, que a veces solo con un protector es suficiente. Ahí viene la habilidad que tiene tu ginecólogo de conocer el método anticonceptivo para controlarlo. Es muy sencillo, realmente no es nada del otro mundo, es muy sencillo, se controla muy fácilmente con un par de medicaciones, con 3, 4, hasta 5 días de tratamiento y se los controla muy bien. Cuando tú te colocas este método tenemos que saber que dura 3 años. ¿Sí? Hay anticonceptivos subdérmicos que duran 3 años, 5 años. Yo, como les referí hace un momento, a mí me gusta mucho el de 3 años porque es el que menos efectos secundarios tiene y el manejo del mismo no es muy complicado. Si tú ya te colocaste tu método y estás con muchos problemas, es fácil el manejo, ¿sí? No te lo retires, cumple los 3 años. Así vas a estar protegida mucho más tiempo. Es un método que puede tener 3 ciclos de colocación. Es decir, si dura 3 años y tenemos 3 ciclos, tendríamos una anticoncepción durante 9 años. No causa esterilidad. A veces tenemos la creencia y a veces los médicos pecamos en decir esto a nuestras pacientes, que este es un método que podría causar esterilidad. Y no es así. Es un método que es bastante confiable. En el momento que usted se retira el implante, independientemente sea antes o a los 3 años, usted va a ovular en el siguiente mes y se va a quedar embarazada. A veces, por eso es lo que yo decía al inicio de la charla, que es un déficit de los mismos ginecólogos. A veces los mismos ginecólogos no conocemos del método. ¿Y qué es lo que pasa?
decimos, señora, le voy a cambiar el implante, pero necesitamos descansar una semana. En esa semana muy probablemente esa paciente se va a quedar embarazada. Si es que hacemos eso en una paciente que tiene 18 años y acaba de dar a luz, es una locura. Es una locura. Nosotros vamos a ser los culpables de ese embarazo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Conocer del tema, conocer del método que estamos sugiriendo a nuestras pacientes. Escoger a través de los criterios de elegibilidad a nuestra paciente con tal o cual método de anticoncepción. Entonces, si tú te colocas el implante, trata de que se cumplan los 3 años, ¿sí? Y si es que es el de 5, así mismo. Entonces, eso en cuanto a los implantes. En el siguiente método que vamos a conversar ahorita es el dispositivo intrauterino, ¿sí? En el dispositivo intrauterino tenemos varios. Se hablaba de los espirales, de las placas, de los DIUs, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en el que más se usa, que es la T de cobre. Todo el mundo ha escuchado de la T de cobre en algún momento y todos tenemos algún familiar que se ha quedado embarazado con la T. Es bastante común que yo en la consulta reciba pacientes que me refieren y me dicen, doctor, yo no quiero la T porque una prima, una amiga, la cuñada de no sé quién, se quedó embarazada con la T. Eso tenemos que saber que no es así. Es un método muy confiable. Es un método tan confiable que se lo ha venido usando por larga data. Son muchísimos años que hemos usado este método. El método de la T de cobre, cuando está bien controlado, cuando está bien colocado, no tiene un porcentaje alto de falla. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando que nada más una paciente en 1000 se quedan embarazadas con la T de cobre. Eso quiere decir que si yo tengo un montón de pacientes, he colocado a 1000 el implante, solo una se me va a quedar embarazada con el DIU, ¿sí? Con el dispositivo intrauterino de cobre, ¿sí? Entonces, es un método bastante confiable. Tenemos que saber que no tiene falla, ¿sí? Si está bien colocado y estás en las manos adecuadas, no te vas a quedar embarazada y hay que tenerle bastante fe. Hay muchos criterios para tomar la decisión en la colocación de este método. Sí, es bastante sencillo. Saber que el útero no tiene que estar muy grande, pacientes que no tengan mucho sangrado, porque el efecto secundario de este dispositivo es que aumenta un poco el flujo y los días de menstruación. Pero es bastante confiable, ¿sí? Asimismo, tenemos dentro de la T de cobre, tenemos la T hormonal. Ese método probablemente es el que a mí particularmente me gusta muchísimo, es el que más recomiendo. Es bastante cómodo, se lo coloca obviamente solo en pacientes que ya han tenido hijos antes. Es un método que relativamente para el costo del mismo tiene una vida bastante larga, dura hasta 5 años. Los efectos secundarios son que no menstrua, la paciente no menstrua. Entonces, cuando yo tengo pacientes que me dicen, quiero cuidarme, no quiero tener hijos en 5 años, o ya no deseo el tema de natalidad, pero mis menstruaciones son muy abundantes, tengo dolor, tengo cólico y tengo hasta sospecha de endometriosis. Ponemos una Mirena y se soluciona todos los problemas. La Mirena es el dispositivo hormonal. Este dispositivo es una maravilla, tengo yo bastante afinidad al método y nos ha ido muy bien con nuestras pacientes, entonces es muy recomendable. El método dura 5 años y como les refiero, no tenemos muchos sangrados. Por último, vamos a hablar de los quirúrgicos. Los quirúrgicos vamos a saber que tenemos para la mujer y para el hombre. Tenemos la salpingectomía, que es justamente el corte de las trompas de falopio, como vemos en la imagen del lado izquierdo, en la flecha azul. Este corte se realiza quirúrgicamente, puede ser por laparoscopía después del parto o en cualquier momento por una laparotomía, por una abertura en el abdomen. Se llega a las trompas, se hace el corte, se cauteriza y con eso tenemos una esterilización de la paciente y esto es definitivo. Tenemos que saber que no hay cómo recanalizar, no se debería recanalizar, ¿sí? Porque aumentan los riesgos para la paciente si es que se lo llega a hacer. Y en el hombre, la vasectomía. Estos son métodos definitivos, se corta, se quema, se cauteriza y se interrumpe el paso del espermatozoide. Son bastante confiables, tenemos un porcentaje bajísimo de falla, pero puede existir. Hay que saber que todos los métodos tienen su porcentaje de falla, ¿sí? Y por último, los métodos naturales yo no los recomiendo mucho, a menos de que la paciente conozca muy bien su ciclo menstrual, que sepa cuántos días exactamente dura su ciclo, que sean muy regulares.
Pero si es que tú decides el método natural, vale la pena que tengas una muy buena charla, una extensa charla con tu médico para que puedan llegar a tomar la mejor decisión. Eso es un resumen bastante corto de lo que es planificación. Espero haber llegado con el mensaje y recuerden que tienen que ir a su médico, conversar mucho, nunca salgan con dudas de la consulta de su ginecólogo y así podrán llegar a tener la mejor elección a su método anticonceptivo. Eso ha sido todo por hoy en nuestro programa de Salud Femenina. La próxima semana nos estaremos viendo con más temas interesantes para la salud de la mujer. Les agradezco mucho, me despido, soy Antonio Rojas, médico ginecólogo, ha sido un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina,